Buenos días. Vamos a hacer el intento en esta mañana de transmitir esta clase que viene con algunos inconvenientes técnicos de conexión, básicamente de la cámara y el micrófono hacia el programa que usamos para transmitir por YouTube. Una cuestión técnica que hasta ahora venía funcionando bien. Hasta ahora el único inconveniente que habíamos llegado a tener era la internet, pero hoy la internet está buena. Hoy nos han mejorado el servicio de internet, pero estamos teniendo un problema con la transmisión desde la cámara y esto hace genera una dificultad de transmisión por YouTube. Una cuestión que ni yo entiendo del todo muy bien, pero sí sé que me está ocasionando este inconveniente. De todas maneras, estoy grabando la clase para poder luego subirla a YouTube eh, para que la puedan ver en diferido. Esta tarde, a más tardar, ya está subida a YouTube. Bueno, comenzamos orando. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra, de meditar en ella y de buscar en ella conocimiento, sabiduría, guía, dirección para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento espiritual, no solo para conocer, sino también para aplicar estas verdades a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al texto bíblico. Arrancamos hoy segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, con el saludo inicial, como en toda carta, de, de los apóstoles. Vamos a checar un poquito aquí. Y comienza diciendo precisamente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El Capitán Escarlata. Muy bien. La presentación del autor de la carta, el estilo de escritura de aquel entonces era hacer un saludo presentando inicialmente al autor de la carta, eh, mencionando al destinatario, a los destinatarios, y mencionando también el propósito, los propósitos que esa carta tenía. En una época en que la correspondencia no era sencilla ni económica, donde la escritura era un privilegio de pocos que habían tenido la posibilidad de acceder al conocimiento, y que la transmisión era extremadamente lenta y ardua. Escribir una carta o enviar una carta no era tarea sencilla. Por lo tanto, cuando se tomaba el trabajo de escribir una carta, se trataba de incluir en ella todos los datos necesarios e importantes, porque no se sabía cuándo se tendría la oportunidad de enviar una nueva. Bueno, en este caso es Pedro el que está escribiendo, como en la carta que estudiamos anteriormente, y lo que está haciendo al presentarse es mencionar su nombre, pero quiero empezar más que nada
primeramente por los destinatarios. Aquí en los destinatarios dice: a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Allí está marcado lo que destaco en este momento. A los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando habla de los y nosotros, de los otros y nosotros, hay una distinción que Pedro está haciendo entre los judíos y los no judíos. Claramente, la carta está dirigida a creyentes en Cristo que no provienen del judaísmo, creyentes judíos que alcanzan el conocimiento del Evangelio, pero que no tienen el antecedente de ser del pueblo de Israel. Un conflicto que existió desde la primera hora de la iglesia cristiana era entender si, así como los judíos creían que la salvación de Dios para el pueblo escogido era exclusiva para ellos, el Evangelio de Jesucristo también lo sería. Y Pedro es uno de los primeros que va a batallar con ese conflicto. En realidad es Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, el que él mismo se reconoce como apóstol a los gentiles, aquel que es llamado con el propósito de ser el que transmita el Evangelio a los gentiles. Y va a ser el apóstol Pablo el que se mete en una campaña para defender el derecho que tienen los judíos, los gentiles, de no solo de escuchar y de recibir el Evangelio, sino de no ser exigidos a cumplir alguna otra ley sacramental de los judíos para completar su salvación cristiana. Es precisamente el Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, el que pide una audiencia en el concilio de Jerusalén para debatir, discutir con los líderes de la iglesia en Jerusalén y defender la causa de los gentiles, pidiéndoles que no les exigieran a ellos hacer cumplir con algunos requisitos que los judíos sí cumplían, como la circuncisión, entre otras cosas. Y Pedro es alguien que en principio tiene mucho conflicto con esto, que si recordamos esa visión que Dios le da en la terraza de un lienzo descendiendo del cielo, cargando varios animales impuros, animales que para la ley sacramental de los judíos eran impuros y ningún judío debía ingerir. Y Dios le dice: mata y come, y la respuesta de Pedro es: no, Señor, nada inmundo va a meter en mi boca. Y la respuesta de Dios es: no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Inmediatamente a esto Pedro es llevado a Cesarea, donde Cornelio, un gentil, un no judío, había tenido una visión celestial y manda a que lo busquen a Pedro y a que llamen, y Pedro accede después de esa visión a visitar la casa de un gentil, de un no judío, y se maravilla en la reunión de predicación que tiene en esa casa, porque los que están en la casa de Cornelio reciben la unción del Espíritu Santo, lo que da a Pedro la constancia de que si el Espíritu Santo es recibido por ellos, entonces Dios también tiene un trato particular con los no judíos.
Ahí empieza la transformación en este sentido de Pedro, aunque luego también hay una disputa, una discusión muy fuerte entre el apóstol Pablo y Pedro, porque a pesar de esta comprensión que el apóstol Pedro tiene de parte de Dios, de que los gentiles, los no judíos también son dignos de recibir el Evangelio, él tenía alguna distinción, una preferencia con los judíos y tiene una discusión muy grande. Bueno, en el momento en que llega estas cartas del apóstol Pedro, y particularmente esta que menciona, dirigida especialmente a los no judíos, da la impresión como que ahora sí a Pedro le cayeron todas las fichas, ahora sí Pedro entiende perfectamente esta igualdad, esta no distinción, porque él dice a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hace esta salvedad, ¿no? Eh, a los que no habían sido pueblo, eh, en la primera carta, Pedro, en el capítulo 2, versículo 10 de primera de Pedro, Pedro dice, vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblos de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Allí en la primera carta Pedro está enfatizando precisamente esto mismo, que él estaba convencido, ahora sí y sin ningún tipo de duda, que los que antes no eran pueblo, ahora en Cristo sí lo son, que los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora sí la han alcanzado. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 11 al 13, dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa afirmación que el apóstol Pablo hace, como yo les decía antes, esa defensa que hacía el apóstol Pablo con los líderes judíos para que sean aceptados, pero también en un énfasis que el apóstol Pablo hacía con los no judíos, porque esta discriminación a la que estaban sometidos constantemente por la superioridad que los judíos sentían y creían tener, los discriminaban, los ponían en un segundo o tercer plano. Entonces el apóstol Pablo les refuerza el concepto de la estima, en esto entiendan esto, acepten esto, crean esto, reciban esto, ustedes son dignos de la salvación en Cristo Jesús, al igual que cualquier judío. Tu fe es del mismo nivel, es del mismo honor y privilegio que cualquier otro. Es terrible que pensar, entender que en aquella época, en el inicio de la iglesia cristiana, semejante cuestión de discriminación hacía tremendas divisiones. Hoy tendemos a pensar que en aquel momento todo era idílico, todo era perfecto, todo estaba muy bien y que los conflictos en la iglesia surgen después, pero en realidad los conflictos son inherentes al ser humano, y los llevamos donde estamos, a menos que entendamos cabalmente el propósito de Dios, la gracia de Dios, y que tratemos de vivir en sintonía con la mirada de Dios, el amor de Dios, el propósito de Dios. Vamos a ser discriminadores y diferenciadores, porque es algo difícil de erradicar de nuestra naturaleza pecaminosa. Aun cuando somos renacidos en Cristo Jesús, arrastramos estas cuestiones
tienen que ver con nuestro viejo hombre, con la carne, y bueno, no solo el apóstol Pablo bregaba por esto, sino que Pedro, cuando entiende la verdad de Dios, lo enfatiza, y estas cartas de Pedro dirigidas a los gentiles tratan de dejar esto también en claro. Eh, Dos cosas que notar acerca de este gran privilegio que se había extendido a los gentiles. Eh, una es, dice que esta gracia se les había concedido. No es algo que habían conseguido ellos por mérito propio, eh, sino que, bueno, es un concepto claro para la mayoría de nosotros, creo, que nuestra ciudadanía se debe exclusivamente a la gracia, al favor de Dios. Dice, los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador una fe igualmente preciosa. No la hemos ganado, no la hemos obtenido, no la hemos conquistado, nos ha sido dada como un regalo de Dios. Nos ha llegado por medio de la justicia imparcial de nuestro Dios y Salvador, dice el apóstol Pedro, y nos llega, le llega a los gentiles, pero también a nosotros que lo somos, porque para Dios no hay una cláusula de nación más favorecida. Este concepto que los judíos tenían de que Dios los había elegido para favorecerlos especialmente a ellos porque tenían algo especial, siempre fue un concepto erróneo de parte de los judíos, porque nunca el propósito de Dios fue escogerlos o elegirlos a ellos porque fueran excelentes o mejor o diferentes a otros, sino que simplemente los eligió, como podía haber elegido a cualquier otra nación, para manifestarse a través de ellos y dar a conocer por medio de ellos a todo el mundo el amor de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, el propósito que Dios tiene de salvar a toda la humanidad. Pero los judíos llegaron a confundirse y a creer que ellos habían sido elegidos por Dios porque eran excelentes, porque eran los mejores. Y a veces los creyentes evangélicos, los creyentes en Cristo, corremos el mismo peligro, el mismo riesgo de llegar a pensar que somos excelentes, que somos privilegiados, que somos diferentes, y por eso Dios nos ama y nos elige, y podemos llegar a tender a discriminar y a despreciar o a menospreciar a otros porque nosotros sí somos hijos de Dios, cuando en realidad es cierto, somos hijos de Dios por la gracia de Dios a través de Jesucristo, pero no somos hijos de Dios porque lo merecemos, somos hijos de Dios por puro amor, por pura gracia, y lo somos para transmitir ese favor, esa gracia y esa bendición a quienes no le conocen. Nuestra salvación es un privilegio, pero también es una responsabilidad, cosa que los judíos no habían entendido y que muchas veces los creyentes tampoco lo hacemos. Importante que Pedro se presenta como Simón Pedro, algunos lo traducen como Simeón Pedro, y es raro porque en la Escritura Pedro es mencionado a partir del momento en que Jesús le cambia su nombre. Tú eres Simón, pero ahora serás piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A partir de ese momento, la manera en que se lo denomina a Simón es Pedro, generalmente, pero él está haciendo aquí una diferencia en su propia presentación. Una sola vez en el resto del Nuevo Testamento se lo llama Simeón o Simón, en un relato que es precisamente el relato del Concilio de Jerusalén, ese que yo les mencionaba que Pablo pide convocar para presentar defensa
de la causa de los gentiles para que no se les exigiera las medidas judaizantes. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 15, en los primeros 41 versículos, obviamente una escritura bastante extensa como para que nos pongamos a meditar ahora. Y allí es donde es la otra mención en todo el Nuevo Testamento, aquí en 2 Pedro 1:1 y en ese pasaje de Hechos 15, donde a Pedro se lo menciona como Simón o Simeón Pedro. En ese concilio se decidió que había que abrir de par en par la puerta de la iglesia a los creyentes no judíos, a los gentiles. Y como ya le mencionaba, la visita de Pedro a la casa de Cornelio, el centurión, que está en Hechos capítulo 10, en los primeros 48 versículos, y luego en el concilio de Jerusalén, después de esa experiencia en la casa de Cornelio, es que él hace aboga apoyando la postura del apóstol Pablo en el concilio de Jerusalén. Otra cosa que tenemos que mencionar aquí, algo que también es bastante común en las cartas y particularmente en las de Pablo en su presentación, que se da a sí mismo el título de siervo y apóstol. Pero quiero enfatizar en este momento en el concepto de siervo de Jesucristo, porque la palabra siervo en griego es doulos, tiene la connotación directa, clara y sin confusión de esclavo. Entonces, hay un montón de pasajes que sería por ahí largo mencionar, pero esta misma denominación de esclavo no era extraña para el judío y particularmente para el liderazgo o para quienes tenían una relación personal con Dios y sentían, sabían, conocían la responsabilidad que Dios les demandaba de ser transmisores de su voluntad. Por ejemplo, Moisés, este gran líder y legislador, se presenta a sí mismo o es presentado como un siervo de Dios. No solo se menciona esto en Deuteronomio, sino también en Salmos y en Malaquías. Josué, el general del pueblo para la entrada a la tierra prometida después de Moisés, también en Josué 24-29 se menciona allí como siervo de Dios. David, el más grande de los reyes, era el doulos de Dios, el siervo de Dios. Y así, bueno, en el Nuevo Testamento Pablo prácticamente en cada una de sus cartas está poniendo ese título que Santiago mismo en su carta, en el primer versículo de su carta, está mencionándose a sí mismo como el doulos, el siervo. Y esto tiene un profundo significado porque plantea la visión que de sí mismo tenía cada uno de estos siervos, de estos llamados por Dios, de estos encomendados por Dios. El concepto claro de que un esclavo no es dueño de su propia voluntad, un esclavo no puede hacer lo que se le ocurre, un esclavo no puede determinar ni siquiera los tiempos de su propia vida, ni siquiera ser dueño de su propia vida. Y es en este concepto que el significado de esta palabra tiene un peso muy importante. Alguien que entendió, reconoció, aceptó, asumió que ya no es dueño de su propia vida, que ya no es dueño de su propio tiempo ni de sus propias determinaciones, sino que a partir del momento de aceptar el señorío de Cristo sobre su vida,
no tiene otra opción, otra oportunidad que eh, predicar el Evangelio, hacer la voluntad de Dios. Entonces se hace cargo de esa responsabilidad y trata, dentro de su condición humana, de servir a Dios en todo tiempo y en todas circunstancias. Ahora, esto realmente debería llamar nuestra atención porque nosotros, como cristianos, también nos llamamos a nosotros mismos hijos de Dios, siervos de Dios, eh, esclavos. Bueno, no sé si utilizamos esa palabra, pero, pero muchas veces no pasa de ser una mera expresión técnica, porque no permitimos que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Eh, un comentario que tengo aquí en mi mano dice que llamar al cristiano el siervo de Dios significa que aquel es posesión inalienable de Dios. Le pertenecemos. Llamar al cristiano un siervo de Dios significa que aquel está incondicionalmente a disposición de Dios. Significa que el cristiano debe a Dios una incuestionable obediencia. Y cuando leemos esto o escuchamos esto, entendemos la coherencia que tiene, pero lo importante aquí no es meramente entender la coherencia que tenga, sino analizarnos a nosotros mismos y pensar si realmente yo me considero una posesión inalienable de Dios, si yo considero que estoy incondicionalmente a disposición de Dios, o le vivo poniendo condiciones y cuestionamientos y, y discutiendo su voluntad. Dice, el cristiano debe a Dios una incuestionable obediencia. Y yo no sé si no cuestionamos constantemente o muchas veces esa obediencia a la voluntad de Dios para hacer nuestra voluntad. Y por último, este comentario dice, llamar a un cristiano el siervo o el dulos de Dios significa que aquel debe estar constantemente al servicio de Dios. Y esto a veces lo asimilamos así para alguien que ha dedicado su vida al ministerio, un pastor, un misionero, y decimos, sí, claro, por supuesto, ellos están incondicionalmente al servicio de Dios todo el tiempo. Pero la Biblia lo menciona o lo deja claramente entender que esto es una responsabilidad y un deber de todos los cristianos. ¿Estamos dispuestos a estar constantemente al servicio de Dios? Luego el apóstol dice, después del saludo de la presentación, el versículo 1, hace un saludo particular que es bastante común también en las cartas de Pablo: gracia y paz os sean multiplicadas. La paz es el tradicional shalom que el judío siempre tiene presente, este deseo de que la paz de Dios sea en la vida, en el entorno, en la familia de cada uno de sus seres queridos y de las personas con las que se relacionan. Casi que se ha convertido en un saludo tradicional, y puede ser que por ser tan repetido uno lo diga sin tener mucha conciencia de lo que significa, pero cuando escribía
o cuando se escribe una carta como esta, el saludo de gracia y de paz no es algo meramente técnico o mecánico, sino que tiene todo el sentido y el significado. La gracia es la bendición sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas, el don de su Espíritu sobre nosotros, y la paz es ese anhelo tan profundo de todo ser humano y tan difícil o prácticamente imposible de conseguir a menos que tengamos a Dios en nuestra vida, porque la Biblia menciona que es el Dios de paz el que colma de paz nuestra vida. Deseos realmente loables, dignos para una carta como la que Pedro está queriendo transmitir a su audiencia. Gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Otra aclaración en el versículo 1 llama la atención también que se menciona a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Normalmente el apóstol Pablo lo menciona como Señor, Salvador y Señor, Señor y Salvador, pero esta mención de Jesucristo como Dios es realmente rara en el sentido de que no es común. La única otra vez que en el Nuevo Testamento se le da directamente a Jesús el título de Dios, se le reconoce el título de Dios, es cuando en el episodio en que Cristo resucitado se presenta a los discípulos y Tomás no estaba presente, luego llega Tomás y duda de si él es el Señor, y Jesús le ofrece sus manos para que meta su dedo en su llaga, y cae Tomás de rodillas y declara y reconoce ahí a Jesús como su Dios y su Señor. Entonces es raro, inmediatamente en el versículo 2 lo menciona, la mención es en el conocimiento, que cuando dice gracia y paz sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, de Señor Jesús. Como que ahí hace una distinción entre el Jesús y el Padre. Pero en el primer versículo los menciona como una unidad. Una aclaración particular porque no es común esta expresión. Y cuando habla del conocimiento, esta segunda carta va a estar marcada aquí en el principio y en el final, precisamente, con esta premisa de la importancia del conocimiento de Dios. Va a terminar Pedro la carta en el capítulo 3, versículo 18, diciendo: antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, no quiero equivocarme en la cita. Sí, exactamente. A Él sea la gloria, exactamente esa es la expresión. Entonces, aquí habla de el concepto es de un conocimiento creciente, de un conocimiento que va en aumento, pero también es el concepto de un conocimiento pleno. El conocimiento de Jesucristo es aquello que podríamos llamar la ciencia principal de la vida. Es importante, y Pedro lo entiende, no solo para su propia vida, sino para la vida de todos los creyentes, que el conocimiento de Cristo tiene que ser algo
profundo y espiritual, no un conocimiento meramente intelectual, que es a lo que generalmente apuntamos inicialmente, a que la persona conozca a Cristo desde una perspectiva del entendimiento, desde el razonamiento. Y muchas veces nuestra predicación se hace énfasis en el razonamiento lógico. Muchas veces nos trenzamos en discusiones teológicas tratando de enfatizar la lógica del Evangelio y el conocimiento lógico del Jesús de la Biblia. Y obviamente es necesario, es básico, fundamental que alguien tenga un entendimiento intelectual y un conocimiento, una comprensión lógica de Jesucristo, pero si uno se queda en ese nivel, en esa etapa, va a tener un conocimiento meramente intelectual. Pero el propósito de Dios es que nuestro conocimiento no solamente sea un conocimiento creciente de su persona, de su ministerio, de su historia, de su misión, de su propósito, sino un conocimiento pleno, que podamos llegar a tener tal relación personal con Dios, que nuestro conocimiento de Él sea un conocimiento desde lo espiritual, no meramente desde lo intelectual. Los griegos, los conocedores y revolucionadores de la cultura a través de la filosofía, ellos eran buscadores de Dios que procuraban alcanzar un conocimiento básicamente por dos medios principales, mediante la especulación filosófica y mediante la experiencia mística. Por un lado, este razonamiento, la especulación filosófica, es el razonamiento lógico, el tratar de dar explicación inteligente de sus creencias para tratar de hacer entender, de ayudar a entender o de convencer al que no podía entender o no aceptaba ese conocimiento. Pero luego también lo buscaban a través de una experiencia mística, a través de un mecanismo extrasensorial de tratar de alcanzar el conocimiento de Dios por medios sobrenaturales, en lugar de acercarse a Dios como a una persona real y tratar de establecer una relación personal con un Dios real, intangible en lo físico, pero tangible en lo espiritual, alguien con quien uno puede hablar y alguien a quien puede escuchar a través de la lectura de su palabra. Y esto, si bien es una experiencia mística, porque no lo vemos, no lo conocemos personalmente, pero creemos en su existencia, se convierte en una experiencia de relación real cuando nuestra fe se afirma en la convicción de que Dios es real. Quiero leer un párrafo en un comentario, dice: en el Nuevo Testamento el conocimiento se caracteriza por ser conocimiento personal. El apóstol Pablo no dice ya sé lo que he creído, sino yo sé a quién he creído. No qué creo, sino en quién creo, en algo personal. Estoy escribiendo en 1 Timoteo 1:12. El conocimiento cristiano de Cristo es amistad personal con el Señor, es conocerlo a Él como persona, es ir penetrando día tras día en una más cercana y más íntima relación con Él. Una experiencia mística podría ser
el intento de acercarse a Dios por medio de ritos, de, de algunas ceremonias especiales, eh, con cuestiones más bien mágicas que reales. Entonces, si hacemos las cosas de tal o cual manera, si pronunciamos tal o cual frase, tal, si la oración la hacemos de esta manera, Dios nos escucha. Esto es más acerca del misticismo pagano, pero la relación de un cristiano con su Señor debe ser, Dios quiere que así sea, un trato personal. Muy bien, como seguimos teniendo muchos inconvenientes y lamentablemente esta transmisión es prácticamente nula online, eh, voy a dejar aquí, para no hacerlo demasiado extenso, para poder subir esta primera parte y seguramente el domingo próximo, si todo está en orden y si podemos retomar nuestra clase, entonces haremos un repaso de esto. Si han podido ver esta grabación, haremos un repaso y avanzaremos, o si no, directamente retomamos estos dos primeros versículos. Que Dios les bendiga y en un ratito más nos encontramos para celebrar nuestro culto. Hasta dentro de un ratito. Chao, chao.